La librería Lagun ha sido un ejemplo de lo que ha supuesto la resistencia en el País Vasco. Ha sido pues, un ejemplo de lo que la ciudadanía valiente ha podido hacer desde la cultura, desde la difusión de las ideas, desde la reflexión. Eso sí que aguantaron dos dictaduras, la de Franco y después de los totalitarios, los intransigentes de ETA y de un terrorismo. Ha sido el símbolo de resistencia más importante que hemos tenido en la ciudad y la prueba de ello ha sido que no han podido con ella. Éramos un grupo de gente joven que pues en San Sebastián empezábamos a interesarnos por el cine, por la literatura, por la cultura en general, por el arte. Bueno, algunos empezábamos a tener inquietudes políticas, otros, pues como José Ramón y María Teresa, ya no solo habían tenido experiencias políticas, sino que incluso habían pasado por la cárcel. Hay un 68 español, un 68 vasco, un 68 donostiarra. Y en ese contexto, María Teresa tenía muchas ganas de trabajar en una librería y se decidió a abrir una. Bueno, eso fue hace 50 años y aquí estamos. Ella es librera porque lo que más le gustaba era leer. Y hablábamos de libros y teníamos libros en casa y siempre hemos... Y yo creo que para ella el abrir una librería era la ocasión que le permitía hacer lo que más le gustaba. José Ramón Recalde es un abogado donostiarra que muy pronto empieza a sentir lo que es la injusticia, la opresión del régimen franquista. Es uno de los fundadores del Felipe, del Frente de Liberación Popular, una organización mezcla de inquietudes cristianas, un cierto fervor marxista. En el ejercicio de esa actividad política contra el régimen es detenido, salvajemente torturado por Melitón Manzanas. Pasa 2 o 3 años en la cárcel, en los años, a principios de los 60. Ramón y María Teresa son una pareja indisociable. Mi madre, si no me equivoco, tiene 3 detenciones. Una en la caída del año 62, la de Felipe, que conduce a que mi padre después sea condenado, ella no, pero se ha condenado a 1 año y medio de cárcel. La segunda es en la huelga del 11 de diciembre del 73, una huelga general promovida en buena medida por comisiones obreras y los partidos de izquierda, y ella se dedicó a hacer eso que se dice hoy en día de piquete. Lo que pasa es que mi madre medía 1,55, entonces como piquete era limitadamente eficaz, pero lo que iba es promoviendo entre los comerciantes de la parte vieja era el sector más emblemático de la ciudad, el cierre en esa jornada. A raíz de esa detención recibe una multa administrativa, creo recordar que era de 100.000 pesetas, no se negó a pagarla y entonces fue condenada a 1 mes de prisión sustitutoria de la multa, que cumplió en el 75. Primeros de noviembre del 75 era cuando estábamos todo el día escuchando el parte médico oficial de cómo estaba la salud de Franco. Y la verdad es que en la familia estábamos un poquito preocupados por eso de que estuviera como preso política en la cárcel en aquella época. Su Excelencia, el jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Lagun pues es una librería que aparece como una referencia antifranquista. De hecho, muy pronto empezamos a tener pequeñas molestias, ¿no? El incidente más serio que sufrimos en la época franquista es una bomba que nos ponen los guerrilleros de Cristo Rey, ¿no? No sé si es a finales del 76 o a principios del 77. Es una bomba que la ponen en el escaparate, saltan todos los cristales de los ventanales de las casas de enfrente de la librería, porque debieron poner la bomba al revés. Entonces el efecto de la expansión fue hacia el exterior y no hacia el interior de la librería. Yo conocí la librería Lagun en el año 72-73 y fui a visitarla y me impresionó. Me impresionó esta librería porque estaba María Teresa, pequeñita ya, estaba Ignacio
de los que no están en la primera página de los periódicos, pero que sí que aguantaron. Eso sí que aguantaron dos dictaduras. La de Franco, que les multó, que les cerró la librería, que le puso a la cárcel a María Teresa, y después de los totalitarios, los intransigentes, los terroristas que le quemaron su propia librería. Tenía relación con María Teresa y con Ignacio Latierro, pero yo era de otra banda, ¿no? de la ciudad, de otra cultura, digamos, más abertzale, en fin. Y en los atentados recuerdo yo que me preguntaba por qué eligen a esta gente, ¿no? Para atentar contra ella, de la multitud de establecimientos que hay en la parte vieja, ¿no? ¿Por qué los eligen? Porque en el año 75 murió Gabriel Aresti, uno de los poetas más conocidos, más relevantes, ¿no? del euskera, que tiene algún poema que casi es un poema de lucha, ¿no? Bueno, pues murió y le dedicaron un escaparate, ¿no? Un escaparate entero, lo que no era normal entonces y tampoco ahora, ¿no? Y también en el 75, con motivo de los fusilamientos, entre otros de Txiki Otaegi, ¿no? Cerraron. Y cerraron 2 o 3 establecimientos en la parte vieja. Y entonces, ¿por qué atentan contra ellos, ¿no? Lagun es el símbolo de la lucha contra la dictadura de Franco y contra la dictadura de ETA. Gente de izquierda, gente progresista inequívocamente, gente culta, gente con un cariño por los libros y por las palabras. El hecho de que alguien resista, plante cara, discrepe en una situación de violencia, se convierte en un ejemplo y por tanto en una categoría moral. Esto es muy importante. ETA asesina más en democracia que en dictadura, incomparablemente más, y asesina a gente, a la mujer de un policía que está con el policía, a un niño que pasa por allí, a la hija de un policía. Juega un papel muy importante en lo que es el franquismo y la herencia del franquismo. Es decir, el franquismo no solamente acaba con la muerte de Franco, sino que las derivaciones que tiene van a prolongarse en el tiempo. En este sentido, uno de los primeros elementos que nos llama la atención los historiadores cuando analizamos aquella época es la dificultad para entender lo que era ETA. Es decir, para muchos grupos políticos, incluidos grupos de la izquierda, ETA se pensaba que era un movimiento antifranquista y por lo tanto no se le concedía ese estatus de grupo terrorista, ¿no? El Estado franquista está muy desacreditado en la sociedad vasca por todo lo que había hecho, ¿no? Es decir, por todo el tema represivo que se había producido. En el año 78, que yo recuerde, pues hay un grupo de la Policía Armada pues, que toma el asalto Rentería, o sea, comete actos violentos, roba en establecimientos, es decir, que se mantiene todavía esa imagen de una policía, proyección, un Estado que no está desarrollando, digamos, elementos democráticos, ¿no? Entonces todo eso influye, digamos, en que apenas hay una reacción social frente a esto. La gente percibía que efectivamente ETA era un movimiento que salió contra el franquismo, que tuvo grandes éxitos, como fue el asesinato de Carrero Blanco, eso no hay que olvidarlo, eso fue así un éxito importante desde el punto de vista de la acción armada, que llegó a hacerse un comunicado en aquel tiempo, incluso en los años 70 al principio, del Partido Comunista y de ETA, llegó a haber uno, creo que los historiadores tendrán que recordarlo, pero que hay un corte. Y eso lo marca la amnistía del año 77. En octubre del 77 no quedaba un solo preso etarra en las cárceles españolas. Y sin embargo ETA decidió volver a atentar, no ya contra Franco, sino contra la democracia. Portel fue importante, ¿no? Porque en esa época ETA asesinaba sobre todo a policías, a guardias civiles, a militares, extorsionaba ya a ciertos empresarios y Portel fue como pues pasar una barrera. Todas las víctimas son iguales, evidentemente, ¿no?
pero era un periodista. Y además el comunicado de ETA es un comunicado muy explícito, conlleva una amenaza a otros medios de difusión, en el cual se dice, bueno, dependiendo de lo que opináis, ateneos a las consecuencias. Y a pesar de todo hay una escasísima reacción social. En cualquier caso, son los primeros brotes que hay. El Partido Comunista de Euskadi decide salir a la calle contra ETA de una manera abierta. Fue en Portugalete porque era tan importante, tan significativa en lo que era la oposición al franquismo y la defensa luego de la democracia recién conquistada, ¿no? Entonces, aquella manifestación de unos pocos centenares de personas, yo creo que no pasaríamos de 250 a 300 personas, fue el inicio de un proceso que se ha alargado tanto en el tiempo, yo creo que ha durado más de 40 años también, y que ha significado la rebelión de Euskadi contra ETA. Por parte del Partido Comunista era muy importante en aquella época manifestar nuestra opinión, nuestra decisión, nuestra voluntad de que toda la lucha hecha por la democracia no fuera secuestrada por un movimiento armado. Es decir, yo que he estado en la cárcel, yo que he estado en comisaría, a mí que me han torturado, yo que he estado en comités, que he estado en comisiones, que he hecho manifestaciones, que he hecho huelgas, que vengan ahora 4 piraos y me secuestren la democracia. Eso es la dignidad del militante, manifestar que ese no es el camino y que la izquierda por ahí tenía todo que perder. En octubre del 78 hay una manifestación importante que se convoca en Bilbao a instancia del Partido Nacionalista Vasco. La intención inicial del PNV era contra el terrorismo, como eslogan. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que va a originar una reacción muy fuerte dentro del propio Partido Nacionalista Vasco y eso va a significar que cambie radicalmente. Y se plantee que va a ser una convocatoria contra la violencia, pero también contra lo que se entiende que son los factores generadores de esa violencia, de tal manera, es decir, que esta convocatoria, que tiene un seguimiento importante para lo que eran aquellos años y que va incluso a tener que hacer frente a una contramanifestación que había convocado la izquierda abertzale, pues acaba, digamos, perdiendo el sentido que tenía inicialmente de ser una manifestación contra la violencia, contra el terrorismo de ETA. En mayo de 1980 se publica una carta que nace en el seno de una revista que se llama Muga. Muertes crueles y brutal encarnizamiento en atentados contra personas. Todo ello protegido por la ley del silencio y la complacencia. Estaba Koldo Mitxelena, lingüista, catedrático de Salamanca, que ha hecho un papel fundamental en la unificación de la lengua vasca, nacionalista, ha hecho la guerra, ha sido condenado a muerte, pasa 7 años en prisión, y Julio Caro Baroja, que es el intelectual y el escritor. Yo recuerdo a Koldo, pues, que era muy amigo de Eduardo Chillida, pues fuimos donde Eduardo Chillida inmediatamente. El mundo de la cultura y del arte estaba Agustín Ibarrola, estaba también Gabriel Zelaya, estaba Néstor Basterrechea, y solamente había 2 mujeres. Estaba, por supuesto, José Ramón Recalde, que desde el primer momento estaba de acuerdo y participó de una manera muy activa, y entonces así hasta 33. Los abajo firmantes, que no poseen otras cualificaciones que la de su inquietud por la suerte de este pueblo vasco del que se consideran miembros, no tenemos el menor reparo en afirmar que la violencia que ante todo nos preocupa es la que nace y anida entre nosotros, porque es la única que puede convertirnos de verdad en verdugos desalmados, en cómplices cobardes o en encubridores serviles. En el año 80, el Aita ya era presidente de Coipe y de Bodegas y Bebidas, Lino Sabin, y recibió una carta de ETA, como miles de empresarios y muchos ciudadanos de aquí, en la que se le pedía pagar 15 millones de pesetas como impuesto revolucionario. El Aita lo que hizo fue escribir una carta de contestación. La hizo pública en toda la prensa que había en Euskadi y en el Estado. Tengo 4 alternativas ante la amenaza. La primera, pagar y seguir viviendo, por ahora. La segunda, negociar y rogar y conseguir un descuento a través de los intermediarios. Tercera, escapar y huir. Y la cuarta,
no pagar, no negociar, no huir y seguir viviendo mucho o poco, no lo sé, aunque con indudable angustia. ETA, seguiré viviendo como he vivido siempre. Me veréis en las empresas en las que soy responsable. Me veréis en Atocha aplaudiendo a la Real. Me veréis en algún partido de pelota. Me veréis en alguna sociedad popular cenando feliz con mis amigos. Sí que hubo un detalle en el 86, una carta que me escribió delante del notario, a la cual nosotros no nos enteramos hasta que falleció. El resumen de esa carta lo que decía era: si llego a ser secuestrado, prohíbo expresamente que se pague ni una sola peseta a ETA por mi liberación. Prohíbo expresamente a mis familiares y amigos que gestionen mi liberación a cambio de dinero. Y prohíbo expresamente que ninguna persona disponga de mis bienes con esta finalidad, para cuyo efecto dejo constancia que nadie tiene poderes para ello. Siguió haciendo la misma vida que antes, siguió trabajando en sus empresas, falleció en el 2004. Cuando hablamos de ese tema, que decía que él no iba a ver el fin del terrorismo, el fin de ETA. Desde los primeros tiempos de la democracia no somos bien vistos por los sectores del entorno de ETA, ¿no? Consideran que la parte vieja es una especie de territorio exclusivo suyo. El primer incidente grave, serio, se produce en el año, creo, en el 83, en 1983, cuando un chaval de la parte vieja, Anchón Tolosa, está manipulando, preparando una bomba en el Paseo Nuevo de San Sebastián, y la bomba le estalla, muere en el acto. Entonces sus amigos, sus colegas deciden que hay que convocar inmediatamente una huelga general, por lo menos en el barrio, y ellos nos eligen, poco como nos eligen a nosotros como lugar donde efectuar la presión, nos rodean, empiezan a pintar la fachada, los escaparates. La mujer que va en cabeza aparente del comando se dirige a mí diciendo: ahora os pintamos la librería, pero a la noche a ver lo que os pasa, ¿no? Estábamos en una época en que, claro, los asesinatos, los atentados eran cotidianos. Mientras yo dialogaba o discutía con la jefa de los agresores, María Teresa, estaba al teléfono dentro, llamando al gobierno civil, contándoles lo que nos pasaba y para que nos enviasen algún tipo de socorro, ¿no? Y la respuesta fue que no podían, que no tenían medios, que no se atrevían a entrar en la parte vieja, ¿no? En noviembre de 1985 se convocó la primera concentración de lo que ellos llamaron Gesto por la Paz. En aquella época teníamos como atentados y asesinatos con muchísima frecuencia, y había atentados de ETA y del GAL. Estaba la necesidad de que había que hacer algo, es decir, que no se podía convivir con la normalidad de esos atentados y de esas vulneraciones de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que tuvo esa virtualidad de hacer un gesto muy sencillo, de salir 15 minutos para decir que esa muerte violenta, ese asesinato no tenía absolutamente ningún sentido, y esa idea se empezó a copiar en otros puntos de Bilbao. 5 o 6 grupos empezaron a intentar organizarse, y fue un poco el germen de la coordinadora Gesto por la Paz. Depende también de quién era la persona que había sido asesinada, no acudía el mismo número de gente. Por ejemplo, también nos manifestábamos cuando moría un miembro de ETA, incluso aunque él fuera a matar. En aquellas ocasiones no se puede negar que la gente que acudía a las concentraciones nuestras era menor. Entonces había veces que uno en cada punta de la pancarta, y así la manteníamos. Y otras veces pues no, pues depende de la emotividad del asesinato, pues se podían juntar cientos de personas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el barrio de San Ignacio, que la concentración más masiva fue en el atentado de Fabio Moreno, el niño que murió en Erandio, y fue pues una concentración que sí, probablemente desbordó lo que podían ser las expediciones o los que habían sido hasta hace poco, hasta ese momento, las concentraciones, ¿no? Sí percibíamos esas miradas de la gente que pasaba, eso se nos quedaba grabado. Es decir, esas personas que te conocía y que no quería en ese momento ver que estabas ahí para no tener que saludarte, ese tipo de reacciones todas las hemos sido conscientes y nos quedan en el recuerdo. Ha habido gente, amigos mías, que me han visto que me he posicionado en Gesto por la Paz, que me he posicionado en contra de ETA y demás, y me han dejado de saludar. Incluso una vez una chica me dijo que no le volviera a saludar nunca más.
Mi padre era delegado de Telefónica en San Sebastián y a la salida del trabajo 3 terroristas le esperaban y fue asesinado junto a su escolta, el Policía Nacional Antonio Gómez. Pues yo acababa de cumplir 20 años. Yo en un primer momento, pues claro, vivía totalmente confundida, pasando mi duelo. No podíamos decir que éramos víctimas, solo con los cercanos y la gente muy conocida. Me decían, olvida, tú hazte la idea que tu padre pues, ha tenido un accidente de tráfico, que le ha dado un infarto. Y yo vivía pues, en el estupor, ¿no? Y yo decía, pero a mi padre es que no le ha pasado. No, ha habido otras personas que libre y voluntariamente han decidido asesinar a mi padre. Escribí una carta en el 4º aniversario del asesinato de mi padre en el Diario Vasco que se titulaba Hoy no soy más valiente, en el que expreso pues, 2 cosas fundamentales, que soy víctima del terrorismo y que están pasando muchas cosas y que están matando muchos grupos terroristas y que hay muchas víctimas y que hay mucha violencia injustificada, que la sociedad permanece callada y que las víctimas no existimos. Leo el periódico y veo que se van a organizar unas jornadas del IPI y que van a hablar jueces, periodistas, políticos. Y pienso yo, ¿y dónde están las víctimas? Yo tengo que ir allí. Me voy el sábado y entonces escucho pacientemente y muy nerviosa porque yo quería expresarme. Pues llega el turno de preguntas, me acuerdo que en la mesa estaba Cebrián, Pedro J. Ramírez y algún otro periodista. Y bueno, y más o menos digo que yo soy víctima del terrorismo, que me llamo Cristina Cuesta, que mi padre ha sido asesinado. Reconozco que hay muchas víctimas del terrorismo, que hay mucha violencia y que la sociedad tiene que hacer algo. Lanzo un mensaje a la sociedad diciendo hay que unirse contra todo tipo de violencia terrorista. Hago un llamamiento, ya me dirijo a la sociedad, a las víctimas, a todas las víctimas, y creo que eso es importante, de cualquier grupo terrorista, y a la sociedad. Me escribieron miles de personas de toda España. Entonces me puse en contacto con las 50 personas que me escribieron de San Sebastián y alrededores. De todas aquellas conversaciones se organiza un grupo de 22 personas y esas 22 personas decidimos 3 cosas muy básicas, que era una importantísima, era que a partir del siguiente atentado terrorista saldríamos a la calle al día siguiente independientemente de dónde fuera la víctima, qué tipo de víctima, y que además asumíamos el compromiso de salir siempre. Con un lema que no creas tú que es asaltemos el Palacio de Invierno. El lema es dilo con tu silencio. Aquí la lucha contra ETA ha sido, en alguna medida, con cierto paralelismo, la lucha contra Franco. Al principio éramos muy poquitos, muy apestados, muy señalados, muy marcados y muy con riesgo de que te volaran la cabeza. Pero la gente empezó a salir en una ciudad, en varios pueblos, en 50 pueblos. Nosotros en Zarauz salimos desde el principio. Cuando intentamos organizar Gesto por la Paz en Zarauz, en una asamblea, me acordaré toda mi vida, vinieron los de la izquierda abertzale del pueblo a boicotearnos para que no se crea Gesto por la Paz. Pero a pesar de eso, seguimos con el tema y sacamos Gesto por la Paz en Zarauz, como en muchos pueblos, y pueblos muy complicados, como Hernani, que también iba. Éramos 10, éramos 20, éramos 30, pero no éramos más. Y enfrente teníamos a otros 60, 80 de la izquierda abertzale. Cuando digo enfrente, a 3 metros, en contramanifestación. Ahí no aparecía la Ertzaintza. Era una contramanifestación donde nos insultaban, nos echaban monedas, nos utilizaban megafonía para dar los nombres de los que estaban presentes, etc. Pero la gente resistió. Creamos la coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Ni Itziar Zubia naiz, eta 1981an hasi nintzen geston. Soy Jacques Aguirrezabal, empecé en Gesto por la Paz cuando tenía 16 años. Mi nombre es Pello Azpiazu, soy carpintero. Ni Manoli Uranga Segurola naiz eta Urreztilean. Yo soy Leo Abado y bueno, vengo acompañando a Manoli sobre todo porque ya hace 8 años tuvo un ictus y bastante fuerte y entonces tiene dificultades en expresarse y en encontrar algunas palabras para decir lo que de verdad piensa y quiere decir. Las reuniones que hacíamos en
en un agujero allí debajo de la cucha, era como una cosa, joder, que no le decíamos a nadie que íbamos, además, joder, yo ni a la mujer ni a nadie le decía. Yo allí, porque me enganchó mi hermana, oye, que se va, en Zarauz se está haciendo una cosa de gesto y tal. Y claro, y al final todo el mundo estaba hasta las narices de tanta muerte y tanta historia. Nosotros empezamos en el ISTI. Yo me acuerdo perfectamente que el día en el que mataron a un guardia civil, me llamó una compañera de clase de Zumaya, me dijo, oye, aquí algo tenemos que hacer. Y al día siguiente montamos una reunión, un pequeño grupo allí de estudiantes, y como entonces lo que se hacía era montar huelgas, pues convocamos una huelga en el instituto, y yo me acuerdo que fuimos clase por clase explicando que queríamos cerrar el instituto porque ETA había matado a un guardia civil. Eso que era 91 por ahí. Yo tenía 16 años, yo creo que sería 90, 91. 91 por ahí. Y cerramos el instituto. Sí, yo tampoco recuerdo que fuera por un atentado exactamente cuál. Es que ya llegó un momento en que dije que no nos podíamos quedar en casa. Ya era... Era una acumulación y les dije, me acuerdo a mis padres, yo les vi en la tele, en el telediario. Un día más, los de Gesto por la Paz vuelven a salir a la calle y les dije, yo hoy voy a ir con ellos. Me acuerdo que me dijo mi madre, ¿estás segura? A saber qué gente es. Les dije, iré, veré y ya veré si me quedo. Y fui y estuve, claro, todo el rato, todo el cuarto de hora allí en silencio. Y cuando volví a casa me dijeron, ¿qué? Es que con esos yo me apunto. Y se daba un hecho curioso y además muy indignante, que la gente de alguna manera que apoyaba a ETA en aquel tiempo se colocaba enfrente y hacía fotos a la gente que estábamos en la manifestación. Joder, había unos detalles que era el padre con nosotros y el hijo enfrente. Y ETA, mátalos y tal. Y digo, joder, es decir, eso era duro de oír, ¿eh? Nosotros va, pero el padre, joder. En Zarauz, por ejemplo, me acuerdo el detalle una vez que mataron a un ertzaina, no me acuerdo qué. Y joder, un montón de gente. Y de repente la gente estaba allí como muy caliente, ¿no? Y me vino uno, oye, tenemos que ir al cuartel de la ertzaina, total está ahí adelante, y vamos, les expresamos nuestra solidaridad y tal, porque yo creo que ya merecen y tal. Y dije, muy bien, me parece muy bien. Pero si quieres, antes damos la vuelta por allí, vamos al cuartel de la Guardia Civil, que la semana pasada mataron a uno, que también necesitarán solidaridad, y luego vamos donde la ertzaina y tal. No, joder, eso ya... Venga, vete a tomar por saco. Y en el caso de Manoli, pues bueno, primero fue una presión como cuando apareció que se iba a presentar a concejala, inmediatamente ya le empezaron a aparecer pintadas en la propia fachada de la casa o enfrente, ¿no? Insultando. Después, cuando ya salió concejala, la presión crecía. Se hizo mucho más fuerte todavía. Empezaron a tirar pinturas a los balcones de la casa, después cócteles molotov quemando las persianas y demás, y acerca de preparar un incendio grave. Después aparecen dianas con el nombre de Manoli dentro de la diana y bueno, pues hasta intentar quemar la casa. Yo me acuerdo mucho el cóctel y la luz se apagó, todo, y nosotros estábamos fuera. Me acuerdo mucho. Muy duro es. Acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi. Transcurridos casi 11 años desde las primeras elecciones democráticas, el terrorismo es un fenómeno que persiste entre nosotros. Se firma el Pacto de Ajuria Enea en 1988, en la cual ya son todas las fuerzas políticas, en la cual lo que se está ya es reclamando, es decir, primero es importante porque está diciendo la sociedad tiene que reaccionar, y además se está diciendo una cosa que hoy puede parecer una banalidad, pero que en aquel momento es muy importante, que es decir, el principal problema que hay en Euskadi es el terrorismo. En los primeros años 90 hay de nuevo un incremento de la reacción social contra ETA. ETA sigue haciendo, bueno, sigue cometiendo los asesinatos con una escalada terrible, pero además introduce un nuevo factor, que son los secuestros. Quizá los casos más llamativos es Ortega Lara, el caso de
Aldaya que estuvo secuestrado, y por lo tanto son elementos que causaban una mayor conmoción social. Dentro de esto, un factor muy importante fue el secuestro de un empresario guipuzcoano, Iglesias Zamora, que era gerente, director de una empresa guipuzcoana, Ikusi, que va a originar una enorme reacción y que además se va a canalizar a través de una expresión simbólica muy importante que va a ser el lazo azul. Gesto por la Paz, por lo que más se nos ha conocido, es el lazo azul. Lo creamos en ese que está ahí, que es el local donde estuvimos desde el año 91. En septiembre del 93 presentamos la idea del lazo azul. Hicimos miles y miles de lazos, de cantidad de gente que venía a ayudar a hacer lazos y que los distribuimos por toda Euskal Herria. En aquel momento consideramos que era muy importante que todas las organizaciones pacifistas estuviéramos unidas. Además de todas las concentraciones normales, se hacían actos extraordinarios. Concentraciones en el Palacio de Justicia todos los días. Los lunes salíamos en todos los puntos donde se celebraba el Gesto por la Paz. La actividad de movilización social que generó el Gesto por la Paz fue enorme. Y la respuesta que tenía de la sociedad también fue grandísima. Nosotros lo que hacemos es poner un lazo azul más grande en la puerta de la librería, que no dura más que una tarde, porque esa misma noche rompen la puerta, nos rompen el cristal, retiran el lazo azul. Con el secuestro de José María Aldaya, en mayo de 1995, las cosas cambiaron radicalmente. La izquierda abertzale convocó concentraciones enfrente de las concentraciones de Gesto. Los dos primeros lunes fueron concentraciones normales, bueno, se convocaban enfrente y pues, impedían sus reivindicaciones o lo que fuera, pero prácticamente desde la tercera las concentraciones empezaron a ser muy violentas. Nos tiraban piedras, nos rodeaban con pintura roja, nos rompían la pancarta, o sea, cada día era una manera diferente de agredirnos. Si me preguntan a ver si pasé miedo, pues sí pasé miedo. A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti, ¿eh? Una degradación más tuya, ¿eh? Y tu familia corre un riesgo de morir. En el año 95, después del asesinato de Gregorio Ordóñez, el representante del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián y el líder del Partido Popular más conocido en Guipúzcoa, un grupo de amigos publica un libro de homenaje a Gregorio Ordóñez, que lógicamente nosotros lo tenemos y lo exhibimos en el escaparate. Rompen el cristal, destrozan el escaparate. Estaba claro que cada vez que nosotros exhibíamos nuestra condena a ETA o nuestra defensa de la libertad, inmediatamente íbamos a ser objeto de una agresión. Mi vida cambió un 23 de enero de 1995, como todo el mundo puede imaginar, cuando asesinan a mi hermano Gregorio. Al segundo mes del asesinato de mi hermano, decidí ir a las concentraciones silenciosas. Llegaba ahí y eran cuando teníamos contramanifestación. Y por todo el otro lado, un montón de personas, de como cientos de personas, que iban no solo a gritar durante toda nuestra concentración, porque nuestra concentración era en silencio, el lema era «dilo con tu silencio». No solo a gritar una jauría humana gritándonos «Gora eta militarra, eta mátalos, independencia». O sea, no solo eso, que eso ya bueno, por la verdad, mira, hasta se me pone un poco la carne de gallina de recordar, esos momentos eran muy duros. Siempre se veía la misma operación, llegaba una furgoneta azul, repartía las piedras, la Archaña estaba con orden de no intervenir a 300 metros en un colegio que había al lado y viendo la escena pero sin intervenir. Y siempre era una batalla campal. Al final, ¿no? Empezaban a lanzarnos piedras, bueno, pues era todo un horror. Una de las primeras piedras que me tiró el que estaba al lado, pues claro, esa me lanzó al suelo, perdí yo creo que hasta un poco el conocimiento.
me ayudaron gente de la concentración a levantarme, claro, me sangraba la cabeza, tuve que ir al cuarto socorro. Tuve la suerte y el privilegio de encontrar a esas personas que estaban ahí resistiendo y haciendo frente, significándose públicamente contra el terror, ¿no? Yo me uní a ellos. Para mí fueron lo más importante que conocí en ese momento, los que más me ayudaron en ese momento de pleno duelo, precisamente a transformar el odio que todas las víctimas sentimos en el momento en que hemos sufrido esa tragedia, ¿no? Pues en una lucha constructiva e inteligente contra el terror. La noche de Nochebuena del 96 recibimos la llamada de lo que María Teresa calificaba nuestro ángel de la guarda, una vecina propietaria de una carpintería que estaba al lado de la librería y que era la que en cuanto había algún acontecimiento nocturno, alguna agresión nocturna, nos llamaba por teléfono. Después de la cena de Nochebuena y en mitad de los vapores de esa noche te llamen diciendo que la librería está destrozada, pues la verdad es que es bastante desolador, ¿no? Y nos encontramos con un espectáculo ese día, sí, que habían conseguido echar todos los cristales abajo, habían llenado de pintura roja y amarilla, toda la librería estaba llena de pintura roja y amarilla, no existía puerta, la desolación era todavía, supongo que era a las 3 de la mañana, las calles vacías, salvo un mendigo que había tomado la costumbre de dormir al calor de los focos de la librería y que dormía delante del escaparate, que cuando nos vio llegar nos dijo, no he sido yo, no he sido yo. Yo esa noche es la que más he tenido la sensación de que se había acabado. A las 10:30 de la mañana, cuando llegué, les llamé a María Teresa y a mi mujer, que estaban en la Rosa, mi mujer, que estaban en la librería, preguntándoles que cómo estaba aquello, que tal. Y nos dice, bueno, esto está abarrotado. Es decir, la gente está llegando en oleadas y nos compra los libros manchados, los cristales manchados, lo que sea. No solo nos ayudaba económicamente, sino nos estimulaba a seguir estando allá. Cuando supe de uno de estos ataques, estando yo en Alemania, le pedí a mi madre que por favor fuera lo más rápidamente posible a la librería a comprar alguno de los libros pintarrajeados, deteriorados o quemados, y mi madre lo hizo y llegó tarde. Prueba de que la solidaridad en la ciudad había sido muy grande. Hacia el 15 de enero, un sábado que la parte vieja está muy revuelta porque hay una manifestación bastante violenta por toda la parte vieja que le trae el loco a la Ertzaintza. Primero a las 8 de la tarde nos tiran un cóctel molotov a la librería que antes de que estalle conseguimos, mi hermano que estaba con nosotros allá, consigue sacarlo fuera. La Ertzaintza llega y lo único que nos dice es váyanse. Nos vamos esa madrugada, a las 2 o las 3 de la mañana, Pepita, la vecina, nos llama diciendo la librería está ardiendo. Entonces bajamos, la librería no estaba ardiendo, lo que estaba ardiendo eran los libros. Habían tenido por lo menos la prudencia de sacar todos los libros del escaparate y lo que estaba más cercano, las baldas más cercanas al escaparate, lo habían sacado a los soportales de la plaza y allí habían hecho una pila. El hecho de que intenten destruir una librería, eso a mí en ese momento me recordaba a lo que habían hecho los nazis en la noche de los cristales rotos, cuando quemaron libros, las tiendas de los judíos. Es que el paralelismo es tan evidente que hasta me daba vergüenza tener que decirlo. O sea, es que es tan evidente esto que está pasando. Es difícil que aquel que quemó o pintó libros quede en una posición, vamos a decir, honorable en la memoria colectiva. Y ese punto lo tiene Lagun. Quemar libros en la memoria colectiva es algo injustificable desde cualquier punto de vista. Por supuesto que yo no voy a poner los libros en cuanto a su valor o su entidad, vamos a decir, por encima de las personas. Pero quien quemó libros queda muy mal en la historia colectiva.
se va a atentar contra el mundo de la cultura. Es asesinado Tomás y Valiente en su despacho de la Autónoma de Madrid. Un personaje de una enorme capacidad intelectual, una persona de un enorme prestigio académico, que había sido presidente del Tribunal Constitucional, pero era reconocido dentro del mundo académico por sus aportaciones importantísimas. Estaríamos hablando ya no solamente de reacciones que se producen en el País Vasco, que se van incrementando, sino que ya en esas fechas, 96, aparece de una manera muy importante una reacción en España en su conjunto, pero muy en particular en el mundo universitario, lo que sería el movimiento de las manos blancas, y van a salir masivamente expresando también su rechazo a lo que era ETA. Empezamos a quitarnos de encima el miedo y empezamos a ocupar la agenda política y la agenda del discurso. Eso, digamos, adquiere su explosión máxima cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Cuando miles y miles y miles de personas que nunca habían ido a manifestaciones contra el terrorismo toman la calle y se plantan delante de las sedes de Ribatasuna, la Ertzaintza se quita los verduguillos. Las mujeres en Ermua que se ponen las manos, ETA, aquí tienes mi nuca. ETA, dispara, aquí tienes mi nuca. ETA, dispara. Yo creo que a partir de ahí hay un antes y un después en la lucha contra el terrorismo, pero hay un antes y un después porque el vaso se había llenado. A partir de ese momento, digamos, ya se acabó. Hasta aquí hemos llegado, no aceptamos una más, no nos cabe un muerto más. Desde el primer momento tuve la sensación de que el secuestro de Miguel Ángel era un asesinato anunciado. Pero también tenía claro que no iba a ser desde el silencio, que no iba a ser desde la parálisis. En Herman no les tenía por qué salir gratis. Lo teníamos que hacer porque merecía la pena intentarlo por Miguel Ángel, ¿no? Estábamos reivindicando que le liberaran, pero también reivindicábamos el derecho de Miguel Ángel a tener una opinión política. Ser del Partido Popular era algo que no podía significar que te pudieras jugar una amenaza de muerte. Convocamos a la manifestación a toda la población a través de la megafonía de la Policía Municipal. Convocamos un pleno en el Ayuntamiento y llamamos también a los medios de comunicación anunciándoles estos hitos, de forma que en media hora habíamos iniciado la movilización y en hora y media, 2 horas, en Ermua había una manifestación muy importante de gente, estuvimos varios miles de personas. Se tomaron iniciativas de todo tipo. Por ejemplo, propusieron una iniciativa de que la noche pues, se podía organizar una sentada, una concentración con velas en la Plaza del Pueblo. Algunos pues, quemaron el local de HB, echaron gasolina y le dieron fuego. Y a otros se nos ocurrió que esto no podía ser, marcando a mi entender una diferencia notable, porque lo que no podíamos era contestar también con algunas formas de violencia aquella barbaridad que estaba planteando con Miguel Ángel, ¿no? Uno de los momentos más difíciles, a mi entender, fue cuando nos trasladaron que Miguel Ángel había aparecido con 2 tiros en la cabeza y teníamos que comunicar a los ciudadanos de Ermua que Miguel Ángel ha sido asesinado. Lo que se produjo fue una ola de indignación, fue un momento en el que yo sentí como una especie de rugido. Fueron movilizaciones que dieron resultado, tuvieron también un impacto, y yo creo que se generalizaron, como todos recordaremos, pues en Bilbao, en Madrid, en Sevilla, marcando yo creo que las conciencias de todos. ETA pusieron en marcha a finales de la década de los 90 la campaña de atentados contra periodistas. El más impactante inicialmente fue el asesinato de José Luis López de la Calle, que era un columnista del Mundo, y posteriormente se atrevieron contra 2 periodistas que hacían información, que eran Aurora Inchausti, nuestra redactora del País, y su marido, Juan Palomo, que era el corresponsal de Antena 3 en San Sebastián. Entonces les pusieron una bomba en la puerta de su casa, que afortunadamente no explotó, y este era el atentado que marcaba la diferencia en el sentido de que iba directamente al periodismo de base, al periodismo de calle, al periodismo de información. Y algunos periodistas sí lo dijimos desde el principio, por eso tuvimos una amenaza directa, mi hermano Ander y yo.
había muy poca gente y éramos, y no es cuestión de ponerse ninguna medalla, los que efectivamente hablábamos de terrorismo. No hablábamos de atentado o de muertes, hablamos de asesinatos, porque era terrorismo y asesinatos. Y cuando hubo ataques a la prensa por parte de ETA, y hablo de los años 90, yo me acuerdo que para organizarnos, y nos organizamos sobre todo los periodistas en Guipúzcoa, los que estamos aquí en San Sebastián, organizar a los demás periodistas para protestar contra atentados, agresiones a periodistas que ya empezaba a partir del año 96-97, hacer manifestaciones como en el Peine, el Viento, que intentamos hacer, logramos hacerlo, nos costó sudor y lágrimas. En la prensa vasca ha habido un momento de silencio, de contemporizar, de elegir las palabras de la propia banda, y luego eso ha cambiado radicalmente y ha habido una posición beligerante, activa y combativa contra el terrorismo. Porque está claro esto que decía Albert Camus, puede haber periodismo bueno y malo, con libertad, pero si no hay libertad no hay periodismo ni bueno ni malo, simplemente no hay periodismo. Después de la tregua trampa esta que hizo ETA un poco antes del año 2000, lanzamos Basta Ya. Precisamente el cambio de las otras agrupaciones cívicas a Basta Ya es que Basta Ya fue una organización que se pretendió política desde el principio. Creíamos que había que apoyar a la Constitución y al Estatuto de Autonomía frente a los que lo amenazaban. En Basta Ya estaban representados todos los grupos políticos que quisieron estarlo. Es decir, por supuesto estaba representado el Partido Socialista, el PP, en las manifestaciones de Basta Ya. A mí mucha gente se me acercaba y me decía, oye, yo soy del PNV, pero he venido. Es verdad que había gente de todos los grupos y los políticos no tendrían ningún trato especial. En los años 2000, poder manifestarse contra ETA no es encontrarse con un aislamiento social, sino ves ya que hay efectivamente gente de la calle que está contigo y por lo tanto manifestarse contra ETA no tiene los costes sociales que tenía antes. La verdad es que todo se complicó mucho a partir del 2000, ¿no? Fue un inicio de milenio absolutamente abominable, ¿no? El miedo es fantástico y cuando vas con escolta te das cuenta, ¿no? Cuando te das cuenta que un amigo, ¿no? Probablemente no un amigo íntimo, claro, pero sí conoce, cambia de acera para no encontrarse contigo, ¿no? Yo me cruzo a veces con Guerra Garrido, yo nunca le he dicho lo siento, me solidarizo, ahora es muy tarde, ¿no? Pero siempre, cada vez que lo vi, lo pensé. Cada vez que lo vi, me amargó la mañana o la tarde, porque no fui capaz de decírselo, ¿no? Pero no porque no lo sintiera, también era timidez. El año 2000 es terrible, es lo que pasa en la sociedad vasca, ¿no? Asesinan a Fernando Buesa. Asesinan a Ernst Just, ambos amigos míos. Pero también asesinan en mayo a José Luis López de la Calle y en julio a Juan Mari Jáuregui. En este caso no solo amigos, sino en fin, amigos íntimos, además con los cuales yo he compartido una vida política de muchísimos años. José Luis López de la Calle, antes de asesinarle, estuvieron hostigándole, agrediéndole, pintando su casa durante meses anteriores. A López de la Calle, un amigo del alma, no conducía, le solía llevar yo hasta su casa por las noches cuando quedábamos en alguna reunión. Y me acuerdo justo en el sitio donde le pegaron 4 tiros que me dijo esta frase. Dice, bueno, pero porque nos insulten o nos vayan a pegar un tiro no nos vamos a callar, ¿verdad? Dije, hombre, tampoco van a llegar las cosas a este punto. Llegó un momento que cuando yo por televisión veía la cara de un amigo, creía que era la noticia de su asesinato, ¿no? Y llamé a Sabater, y no estaba. Y se puso su mujer y con un grito dijo, no os dejéis asesinar, ¿no? Bueno, es tremendo.
Entonces pusimos el telediario, habían atentado en el barrio de Iguel de San Sebastián, le habían pegado un tiro a un señor. No dijeron el nombre, pero inmediatamente Rosa dijo Ramón, y había un pistolero esperándole, que le disparó a la puerta de la casa. Tenían un perro que no es que fuese un gran guardián, pero supongo que ladró, y eso hizo que el terrorista de ETA saliese corriendo, que no le rematase. Y seguramente le salvó la vida el hecho de que hacía muy poco le habían implantado una dentadura, en fin, de un metal muy resistente, y la bala rebotó dentro de ese metal, de esa dentadura, y eso hizo que las lesiones no fuesen mortales. Ahí está claro que la librería en la Plaza de la Constitución no puede seguir existiendo. Ningún cuerpo de seguridad, ni Ertzaintza, ni policías, ni nadie nos garantiza la seguridad en la parte vieja. Y María Teresa, a pesar de que han intentado asesinar a su marido, tanto en relación con su familia, con sus amigos, demuestra una fortaleza extraordinaria. La vida tiene que continuar y no pueden doblegarnos, no podemos dejar de defender aquello en lo que pensamos, tenemos que sostenernos con los amigos. Entonces surge un movimiento, los mismos que antes he contado que venían a comprar libros a la librería cuando los libros estaban embadurnados de pintura y cristal. Lo mismo empiezan a moverse diciendo que, bueno, Lagun no se puede reabrir en la Plaza de la Constitución, pero, ¿y si se abriese en otro sitio de San Sebastián? ¿Qué, Fernando? Hombre, ¿qué tal? Formamos un grupo de personas que hicimos lo que entonces todavía no se llamaba crowdfunding, pero era, me parece lo que ahora se llama así. Hicimos una reunión de personas que queríamos colaborar y queríamos ayudar a Lagun, porque nos era imprescindible, no era un acto de caridad, ni muchísimo menos, sino al contrario, de interés bien comprendido, porque un egoísmo, digamos, sano nos llevaba a apoyar a Lagun. Estuve desde mi despacho, que entonces yo ejercía como notario en San Sebastián, pues tuvimos reuniones con mucha gente para ver de qué forma podíamos reunir un capital para adquirir un local donde se pudiese seguir establecida la librería Lagun, para que el nombre de Lagun no se perdiese. Abrimos en agosto del 2001, no llegamos a estar un año cerrado. Entre los escoltas de Ramón, los míos, los de los clientes de la librería, los de la sede del PSOE y los de la sede del PP, yo creo que éramos la zona del mundo civilizado con más escoltas por metro cuadrado. Una librería con escoltas es una cosa un poco curiosa, pero así fue. Hubo una mesa redonda, Ramón Sáizar Vitoria debatió con Fernando Aramburu sobre el papel de los escritores euskaldunes y el papel de los escritores no euskaldunes en esa resistencia hacia ETA. Ramón yo creo que es uno de los símbolos, no solo de la literatura euskaldun, sino también de la resistencia en cierta manera. Porque si se lee detenidamente a Ramón Sáizar Vitoria desde un metro, los 100 metros, hasta la última novela, hay una crítica hacia ETA en todas sus novelas. A los escritores que escribimos en euskera se nos acusa a veces de que no hemos tratado de la cosa que dice Iván Zaldúa, ¿no? Del asunto, de la violencia y todo eso. Y yo creo que son injustos porque hablar se ha hablado, ¿no? Lo que pasa es que probablemente hemos seguido la evolución de la propia sociedad, como no puede ser menos, ¿no? De una época en la que ETA no era considerada como ahora, ¿no? En la dictadura. Si es verdad eso que se nos atribuye, que se nos achaca, de que hemos mirado a otro lado, ¿no? Desde el comienzo percibí que había como dos campos muy mal o muy poco comunicados. Uno, el de los que escribíamos en la lengua mayoritaria del lugar, por cierto, que es la lengua española, o el castellano, que se prefiere decir,
por estas tierras, y luego la literatura en euskera, pero no por el hecho de que fuera en euskera o que fuera otro idioma, sino porque al mismo tiempo se estaba tratando de llevar a cabo un proyecto de creación de una nación. Esta supeditación de la cultura a un proyecto político es funesta para la cultura. Y mucha gente dice de los vascos que, en fin, que tuvimos una actitud cobarde, que no se quiso mirar, que se miró a otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Es difícil desde una cultura deshacerse de ETA, porque primero eran buenos, era gente que se sacrificaba por tus ideales, cosa que tú no te atrevías a hacer, ellos daban su vida, y hasta que te das cuenta de que ese es un cabrón, pues indudablemente pasa tiempo. Nos pasa con los novios, ¿no? Que desde que, en fin, desde que nos hacen mucha ilusión hasta que nos damos cuenta de que o son unos pardillos o nefastos, pues generalmente eso nos lleva más tiempo del debido, ¿no? Bueno, esa ha sido mi evolución, ¿no? A mí ETA me ha hecho sufrir, evidentemente, y, en fin, de hecho, podría decir que me ha jodido la vida. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Tuvimos la suerte de que llegó el 20 de octubre del 2011 y ETA anunció que cesaba su actividad armada. Bueno, nosotros recibimos aquella noticia como creo que la recibió toda la sociedad vasca, con una frialdad tremenda. Convocamos un acto que ha sido el único acto de Gesto, convocado por Gesto por la Paz, cuya pancarta no estaba firmada por Gesto. Y la pancarta decía Lortu dugu, que es lo hemos conseguido. Afortunadamente, el final de ETA se ha conseguido sin ninguna concesión política. Es decir, ese es el verdadero logro de la democracia, que hemos llegado a este final desde la única forma que era posible, desde el puro desistimiento de la utilización de la violencia. Con ETA no ha acabado solo la policía, como dicen algunas organizaciones políticas, sobre todo de derechas. Ha acabado el movimiento popular, el aislamiento popular. Hoy ETA ha sido una desgracia que la gente quiere olvidarlo, los propios protagonistas quieren dejarlo ahí atrás, y quizá lo tercero es que nunca se consigue nada. El resultado de ETA es tan pobre que lo único que ha hecho ha sido llenar cárceles y cementerios. Algo hemos contribuido al final de ETA y a la conquista de la libertad en el País Vasco, ¿no? Dentro de ese mundo que resistió a ETA, en un primer tiempo muy pocos y aparentemente muy aislados, bueno, nosotros participamos. Bueno, hay un granito de arena, creo que sí aportamos nosotros. Y además un sentimiento diciendo, ¿y todo esto para qué coño han causado tanto dolor? ¿Para qué demonios han sido capaces de cometer los más viles crímenes? Para nada, ¿no? A cualquiera persona que viniera de otro planeta y quisiera entender lo que ha pasado en el País Vasco en los últimos años, tendría que hablar de Lagun. Porque Lagun es la librería que está en la parte vieja de San Sebastián, que es un poco el ecosistema de tantas cosas dentro del País Vasco. Se dedican a vender libros, pero hacen algo más que vender libros. Lagun es la librería en la que compré por primera vez de mi vida un libro, con conciencia de comprarlo. Hoy pasaba por Lagun y efectivamente pues faltaría una placa, ¿no? Para mí hay una ausencia. El hecho de que en una ciudad como San Sebastián, un comercio, en este caso concreto una librería, tenga que irse, ¿no?, a una zona más periférica para tener seguridad, ¿no? Eso parece que es terrible.